Buenas tardes. Vamos a otra vez tener una clase grabada y vamos a trabajar con esta nueva unidad en lo que tiene que ver con la asistencia de enfermería en los pacientes que tienen trastornos de la ventilación. Específicamente de lo que vamos a trabajar nosotros y vamos a hablar es de neumotórax y hemotórax. ¿Sí? Vamos a trabajar esta unidad. Vamos a cerrar lo que tiene que ver con esta unidad número 8 con un caso clínico que ya se los voy a hacer trabajar con una diferencia que en vez, además de entregarlo en forma escrita, lo van a tener que defender, ¿sí? En forma oral, en espacios que yo ya voy a ir contándoles de qué manera lo vamos a ir realizando, por la cantidad de grupos que son. ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, como siempre, es cruzar los dedos para compartir pantalla. Esperemos que lo podamos ver bien. Ahora vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a comenzar a compartir pantalla. A ver si lo puedo poner como vista de lectura. Y esto comenzamos a trabajarlo de esta manera. Es neumotórax, hemotórax y también está la técnica de la toracocentesis, que es una técnica donde mediante un instrumental con una aguja se va a introducir para dentro del espacio, a través de lo que es la parrilla costal y dentro de lo que es el espacio pleural, poder extraer líquido que se encuentre acumulado. La toracocentesis es una técnica invasiva que sirve, vuelvo a repetir, para poder eliminar estos líquidos que se van a acumular. Normalmente en ocasiones también puede ser que haya aire en el espacio pleural y se hace mediante instrumentos, específicamente una aguja. ¿Sí? Lo que vamos a tratar nosotros entonces, como les decía, es neumotórax, que es con lo que vamos a comenzar a hablar. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué es el neumotórax? Se define como esta acumulación de aire en el espacio pleural, ¿sí? Y que puede traer diferentes tipos de trastornos. No necesariamente el neumotórax tiene que ser a consecuencia de un traumatismo, es decir, un accidente, un golpe, etcétera. Ahora vamos a ir viendo la clasificación. Eh, este trastorno en las vías respiratorias generalmente se eh, produce, ¿sí? De forma espontánea, no necesariamente tiene que tener una causa, y como muchas veces se puede dar como un efecto secundario a un trastorno de una enfermedad pulmonar que ya tenga el paciente. Por ejemplo, EPOC. ¿Sí? También puede ser la causa un traumatismo torácico, sí, puede ser. Puede ser con un elemento, romo, es decir, de punta redonda, redondeada, o también puede ser por un traumatismo penetrante o por una causa, por ejemplo, iatrogénica. Iatrogénica tiene que ver con esta causa que se va a producir, por ejemplo, la bibliografía lo dice así, luego de una toracocentesis. ¿Sí? Y cuando hablamos de una toracocentesis, lo que te conté recién, esta técnica invasiva, por ejemplo, puede ser que se pueda dar, realizan esta técnica para retirar líquido y muchas veces aire también desde el espacio pleural, y puede llegar a tener algún tipo de trastorno que sería este neumotórax. ¿Sí? La fisiología, ¿qué es lo que pasa con el neumotórax? Acá tenemos una imagen que lo que nos permite ver, ¿sí? Es un pulmón
normal, esto que se ves acá son las costillas, ¿sí? El corte sería de las costillas, ¿sí? Acá está el corazón, acá tenemos la aorta, la vena cava superior, vena cava inferior, ¿sí? Y acá tenemos un pulmón que está colapsado. Este espacio que vemos acá, ese es el espacio pleural. Fíjate, cuando el pulmón está normal, cómo lo cubre, ¿sí? Y sin embargo, cuando se colapsa, de eso se trata, o se junta mucho aire, lo comprime al pulmón, transformando esto en lo que recién denominamos un neumotórax. Bien. em, la fisiopatología o la clasificación, ahora la vamos a ir viendo, de lo que significa este neumotórax, habla obviamente de la presión que se va a dar, lo que recién te conté en la imagen del espacio pleural, que tiene que ver que muchas veces es negativa en relación con la presión del exterior, la presión atmosférica, ¿sí? Muchas veces esta presión negativa es que es importante durante el proceso de la respiración porque es lo que va a permitir que el pulmón se extienda, ¿sí? Se contraiga y se relaje, ¿sí? En cada uno del mecanismo respiratorio. Y esta contracción, ayudada también por la contracción del músculo más importante que a nivel respiratorio, que es el diafragma, y de los músculos intercostales, lo que va a ayudar es a que haya más espacio torácico. La presión intrapleural negativa es la que va a hacer que el pulmón lo tira hacia afuera. Y así lo que va a hacer esto es aumentar el volumen de forma en que el aire que entra para rellenar los pulmones esté más expandido. Cuando hay una rotura en estas membranas de la pleura recordemos que es una membrana que es la que va a recubrir, ¿sí? Lo que tiene que ver con el espacio de la caja torácica, es una membrana que cumple la función y que es una doble membrana resistente y en el medio de la membrana, entre las dos capas, hay un líquido, ¿sí? Que este líquido cumple la función de ser un lubricante, para que en la extensión, en la expansión y en la relajación, esta membrana y los pulmones puedan trabajar en forma dinámica, ¿sí? Eh, lo que te decía, la presión que se va a dar dentro de la pleura, lo que va a hacer es tirar el pulmón para afuera. Cuando se produce una rotura en la pleura visceral o parietal, la pleura visceral es la que va a recubrir el pulmón mismo y la parietal es la que está recubriendo lo que significa la parrilla costal, ¿sí? Cualquiera de las dos está. Cuando sucede esto, el aire que entra en ese espacio donde no debe haber aire y mucho menos líquido, y las presiones, la negativa interna más la presión positiva externa que tiene, se van a igualar. Esa expansión pulmonar lo que va a hacer al entrar este aire es básicamente alterarlo, ¿sí? Y entonces lo que hace el pulmón es como comprimirse, se retrae. ¿Sí? Y entonces ahí lo que sucede es que comienza a colapsar, ¿sí? Según la cantidad de aire acumulado y también según la rapidez con que esto se vaya produciendo, ¿sí? Em, Hay diferentes tipos de neumotórax, ¿sí? Acá normalmente en el Power por ahí le vas a ver el nombre un poquito diferente, pero estamos hablando de lo mismo. Tenemos en un neumotórax simple o cerrado, abierto o comunicante, un neumotórax a tensión, ¿sí? Eh, en la bibliografía te habla de un neumotórax que significa espontáneo, que es cuando se produce, cuando se rompe una vesícula, una bulla. Para ser más puntual, cuando hablamos de bulla, hablamos de esa vesícula que se va a formar dentro de la pared fina que se forma en la piel, en este caso va a estar en la parte interna, en las membranas de la superficie pulmonar, está llena de aire, se rompe y esta rotura lo que va a hacer es permitir que el aire de la vía aérea entre en el espacio pleural y se vaya acumulando, ¿sí? Em, em, Otra cosa importante para tener en cuenta,
¿sí? Es que este aire que entra, que es de las vías aéreas, ¿sí? Y que entra en el espacio pleural, se puede ir acumulando hasta que las presiones se igualen o hasta que el pulmón afectado puede llegar a colapsar y así cierra esta fuga de aire que está teniendo, ¿sí? Los neumotórax espontáneos pueden ser primarios o simples, que es el que tenemos nosotros acá en el Power, o secundarios o complicados. Bien, el neumotórax simple es el más frecuente, este tipo de neumotórax es el que la ocupación del espacio pleural por el aire no es completa, por lo que se va a producir un colapso parcial del pulmón. Las causas pueden ser una lesión pleural provocada por ejemplo, un fragmento, de un fragmento, por ejemplo, de una parte ósea, ¿sí? Procedente, por ejemplo, de una fractura costal. También el neumotórax puede ser, por ejemplo, en la bibliografía te cuenta que muchas veces afecta a personas sanas, que en general son varones, y una característica importante es la altura, ¿sí? Varones que son altos y que son muy delgados. La causa del neumotórax primario o simple, como lo tenemos en el Power, muchas veces es desconocida, pero entre los factores de riesgo pueden estar el tabaquismo y algunos antecedentes hereditarios, ¿sí? Se van a formar estas bullas, estas vesículas llenas de aire en los vértices pulmonares, ¿sí? Muchas veces esto es un cuadro que es benigno, pero normalmente puede llegar a tener algún tipo de recaída. Las actividades aumentan el riesgo de neumotoras espontáneos, por ejemplo, son volar a gran altura, ¿sí? Descompresión rápida durante el buceo, por ejemplo, a pulmón libre. Esto quiere decir que si yo tomo aire y quiero hacer bucear sin ningún tipo de elementos como de buceo, como el oxígeno, ¿sí? El hecho de bajar a muchos metros, ¿sí? Y subir prontamente la presión propia del agua, acordate lo que te dije de la presión atmosférica, que nosotros lo tenemos como una presión normal en el exterior, eh, puede llegar a ser que se produzca un colapso, es decir, que estas bullas, estas vesículas se rompan y hagan que por la propia presión se llene de aire este espacio donde en realidad no tiene que haber aire, ¿sí? Eh, el neumotórax es simple, el tratamiento que va a tener normalmente tiene que ver en el prehospitalario, va a consistir en analgesia del paciente, administración de oxígeno por mascarilla, siempre y teniendo en cuenta que el oxígeno va a estar humidificado e hipercontrolado, ¿sí? Hipercontrolado, ¿sí? Y obviamente la saturación de oxígeno y la monitorización. En el caso de deterioro ventilatorio del paciente, reexplorar ante las posibilidades de que el neumotórax simple se haya convertido en un neumotórax a tensión. Ahora lo vamos a ver. Voy a volver a lo que tiene que ver con la clasificación. El neumotórax te dije simple o primario, y también está el neumotórax secundario, eh, o complicados también, y que también muchas veces este neumotórax secundario puede tener como causa una sobredistensión, y acá sí ya el alveolo se rompe, este cuadro es mucho más grave, pone en riesgo de vida al paciente. Eh, Sí o sí, en general, en un 95-96% de los casos en este caso, neumotórax secundario o más complicado, se deben en general a un paciente que ya viene con una patología de base como el EPOC. Se da en adultos de mediana edad y en los ancianos también. El neumotórax secundario se puede asociar, por ejemplo, a fibrosis quística, asma, fibrosis pulmonar, tuberculosis, las famosas SARS, que ahora también han estado muy
estos síndromes de dificultad respiratoria aguda han estado muy ¿cómo se dice? Presentes por el hecho del COVID-19 y diferentes tipos de neumonía. ¿Cuáles son las manifestaciones? Acá vamos. Las manifestaciones del neumotórax espontáneo simple depende de el tamaño, el grado del colapso del pulmón y siempre hay que tener en cuenta la patología de base que pueda tener a nivel pulmonar, obviamente, el paciente. Muchas veces la aparición súbita de un dolor torácico del tipo pleurítico, es decir, con disnea, tiene un dolor a nivel de la pleura, es decir, que va a estar irradiado en la zona de donde se encuentra la ubicación anatómica de los pulmones, ¿sí? Aparece normalmente durante el reposo. La persona está en reposo y siente dolor, ¿sí? Hay un aumento de la frecuencia, obviamente, respiratoria y cardíaca. Puede haber, obviamente, alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿sí? A veces el movimiento del tórax se puede dar como asimétrico, es decir, oscilante, ¿sí? Y uno va a ver que se va a mover de una forma diferente, más lento, menos de un lado, ¿sí? Obviamente del lado que está afectado, ¿sí? Del lado que está sano. Ejemplo, en los bebés, ¿sí? Uno nota la caja torácica cuando respira se mueve totalmente, ¿sí? Como si fuera que estoy inflando y desinflando un globo. En un adulto, ese movimiento nosotros lo vemos simétrico, se eleva el tórax, desciende, ¿sí? Cuando sucede esto de un hemotórax, y puede haber, muchas veces tiene que ver con un hemotórax de una causa por un traumatismo, que puede haber que haya fisura o rotura eh, en la parrilla costal. Muchas veces lo que nosotros notamos es esto que tiene que ver con la oscilación. Esto es importante para tener en cuenta, ¿sí? Se eleva más de un lado que del otro. Normalmente ese lado que está afectado, es decir, con este hemotórax, de ese lado del pulmón, normalmente lo que ocurre es que ese lado, uno se coloca el estetoscopio y la percusión puede ser hipersonante, los murmullos vesiculares que vamos a ocultar pueden estar reducidos o a veces no escucho la entrada y la salida del aire por el colapso, no hay espacio para que entre y salga el aire, sobre todo de ese pulmón que se encuentra colapsado, ¿sí? Eh, Normalmente, bueno, te decía, el tratamiento, como dice acá el Power, el tratamiento prehospitalario consiste en la analgesia del paciente, la administración de oxígeno. En el caso de un deterioro ventilatorio del paciente, uno tiene que volver a reevaluar, explorar nuevamente de que ese neumotórax se haya convertido, es decir, se haya empeorado eh, el cuadro, ¿sí? Bueno, para poner puntualmente las manifestaciones que tenemos en este neumotórax espontáneo, que puede ser simple o complicado, eh, aparición abrupta, el dolor torácico es del tipo pleurítico, disnea, falta de aire, taquimnea, taquicardia, movimiento asimétrico en la inhalación, en la exhalación, disminución del murmullo vesicular, el tono de percusión es hipersonante, rebota, ¿sí? En el lado afectado se siente mucho más, es como hueco, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con el neumotórax simple? Acá tenemos una imagen que nos permite ver un pulmón normal y fíjate acá cómo se redujo, está contraído el pulmón, en este caso sería del lado derecho del paciente, ¿sí? El neumotórax comunicante es el que nosotros llamamos el neumotórax traumático. ¿Qué pasa con este tipo de neumotórax? Normalmente es a consecuencia de algún tipo de traumatismo penetrante en la pared torácica y obviamente va a atravesar la pleura,
¿sí? Puede producir un neumotórax, por ejemplo, los traumatismos cerrados o ROMO durante una colisión de automóviles. Cuando dice un traumatismo ROMO significa de un golpe importante, no un elemento, un golpe importante que si bien produce un gran hematoma y roturas de capilares, o sea, va a producir un gran hematoma, no rompe lo que tiene que ver con la continuidad del tejido cutáneo. A eso se refiere. Por ejemplo, una colisión de automóviles, la caída de una escalera. Muchas veces en las reanimaciones cardiopulmonares, chicos, sucede esto, ¿sí? Se puede producir, ocasionar un neumotórax cerrado, ¿sí? Las costillas fracturadas que, por ejemplo, se rompen y que rompen la pleura son la principal causa de neumotórax por un traumatismo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Cerrado, que no va a romper la integridad cutánea, si no va a romper la piel, no es que le clavaron un caño desde afuera hacia adentro, ¿sí? Acá el PowerPoint te cuenta que este traumatismo neumotórax comunicante, para nosotros neumotórax traumático, tiene que ver con esa herida que va a comunicar directamente el espacio pleural con el exterior, lo que permite la salida del aire con la inspiración y la entrada con la expiración, lo que provoca un colapso pulmonar. Hay desviación del mediastino y la compresión del pulmón es contra el costado lateral. Míralo como sería una imagen del pulmón colapsado. Esto después se normaliza, evoluciona con el tratamiento y ahora después vamos a ir viendo. Pero es increíble, ¿sí? Bien. Los factores que pueden provocar, dice, un espacio funcional muerto muy voluminoso en el pulmón sano, aunque conjuntamente a la pérdida de ventilación del pulmón afectado, puede desencadenar un desequilibrio muy grave a nivel ventilatorio. ¿Sí? Y acá esta imagen lo que me muestra es estas flechas que ves hacia afuera, hablan de la presión que tienen normal, y fíjate lo que va a producir en el mecanismo al estar colapsado. La presión va a ser demasiada presión externa, ¿sí? Y no alcanza la presión normal interna, ¿m? La presión que está dentro de lo que significa, eso sería la pleura, ¿sí? Y acá está el pulmón colapsado. Se rompen las bullas, se producen y se llena de aire. Esto es lo que sucede. Bien, entonces, para hablar de el neumotórax traumático, esto que yo te venía contando, también lo tenemos dentro de lo que es traumático, cerrado, ya te lo conté, o abierto. Entonces, cuando existe un neumotórax abierto, lo que tenemos es una herida torácica aspirativa que se debe a un traumatismo torácico que puede ser penetrante. Acá sí, ejemplo, una herida de bala, una puñalada, un empalamiento, ¿sí? En este tipo de neumotórax el aire se desplaza con libertad entre el espacio pleural y la atmósfera, es decir, el aire que está externo, que nos envuelve, a través de esa herida, ¿sí? De ese orificio. En la bibliografía, en la tabla 38-7, dice tipos de neumotoras, tenés un dibujo bastante claro, donde también te marca puntualmente los puntos importantes de la fisiopatología y cuáles son las manifestaciones que tiene. En este tipo de neumotórax, el neumotórax abierto, el aire se va a desplazar con libertad desde el espacio pleural, te decía anteriormente, y la atmósfera a través de la herida. La presión en el lado afectado se va a equiparar con la atmósfera y el pulmón se colapsa rápidamente, ¿sí? Y entonces lo que se produce en el paciente es una hipoventilación significativa. El neumotórax iatrogénico puede ser a consecuencia, por ejemplo, de una punción, una laceración de la pleura, durante, por ejemplo, la colocación de una vía central, la toracocentesis, que ya te lo conté antes, o tal vez a través de una biopsia pulmonar. A veces en las broncoscopías, los bronquios, el tejido pulmonar se pueden romper y los alveolos se pueden sobredistender.
y romper durante la anestesia, las intervenciones de reanimación o también en la ventilación propiamente, la ventilación mecánica, ¿sí? En la bibliografía, las manifestaciones para el neumotórax traumático normalmente, obviamente, hablan del dolor, la disnea, taquimnea, taquicardia, disminución de la excursión respiratoria, es decir, no vamos a ver tanto movimiento, ausencia del murmullo vesicular, es decir, el murmullo vesicular es ese ruido que yo al colocar el estetoscopio en el paciente a nivel de los pulmones, voy a escuchar la entrada y salida de aire normal, ¿sí? En este caso, la entrada de este murmullo vesicular del lado que está afectado no la vamos a poder ocultar, hay una ausencia. Desplazamiento del aire a través de la herida abierta, se escucha como si se silbara, ¿eh? Se escucha así la entrada y la salida de aire, ¿sí? Muchas veces la taquimnea, la taquicardia se puede atribuir, por ejemplo, a lesiones que son primarias. ¿Qué voy a tener en cuenta en este punto? La valoración. La valoración para descartar qué cosa, el neumotórax, el movimiento de la pared torácica que se encuentre reducido del lado, el murmullo vesicular ausente del mismo lado que está afectado. Eso a mí ya me está dando las pautas de que se está produciendo un neumotórax. En el caso de que haya una herida penetrante, el aire se puede percibir, lo que te conté recién, a través, cuando atraviesa en cada esfuerzo respiratorio. El hemotórax se asocia normalmente o generalmente al neumotórax, que cuando es traumático, ¿sí? Las manifestaciones de un neumotórax iatrogénico, dice la bibliografía que se parece al del espontáneo. Acá habría que tener en cuenta que muchas veces pasa esto con los que son residentes, este tipo de traumatismos iatrogénicos, ¿sí? En el procedimiento realizan y se equivocan o no lo hacen del todo correctamente y trae este tipo de trastornos, ¿sí? El neumotórax a tensión, ¿cuándo se produce? Cuando la lesión de la pared torácica o el pulmón permite la entrada de aire al espacio pleural, pero no permite que salga, ¿sí? Y también es cuando la entrada de aire es tan grande que llega a colapsar totalmente el pulmón que está afectado, ¿sí? La presión dentro del espacio pleural se vuelve positiva en relación con la presión de la atmósfera, y esto se va haciendo que se vaya acumulando con rapidez el aire en cada respiración. El pulmón del lado afectado se colapsa, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la presión propiamente dicha sobre lo que es el mediastino va a hacer que los órganos se vayan desplazando, ¿sí? Hacia el lado que no se encuentran eh, afectado, ¿sí? En la imagen que tienen en la tabla 38-7, te vas a notar que vas a ver que en los dos anteriores hay una línea media en donde vas a ver el corazón cómo está más desplazado hacia el lado izquierdo. En el neumotórax a tensión, esa línea de puntos queda en el medio de cómo va desplazando el corazón hacia, en este caso, el lado derecho, ¿sí? A eso se refiere en el desplazamiento de los órganos torácicos, ¿no? Lo que genera esta presión, este desplazamiento va a generar una presión sobre el otro lado, el otro pulmón, obviamente. Y acá la ventilación va a quedar muy comprometida y el retorno venoso al corazón también se va a ver alterado. Es decir, que acá esta parte respiratoria ya sabemos que me va a traer trastornos a nivel cardiovascular, ¿sí? El neumotórax a tensión es una emergencia médica, es de intervención inmediata, ¿sí? Y porque lo que hay que recuperar es lo que es el ciclo respiratorio y el ciclo del gasto cardíaco. Clínicamente aparece con un paciente que pueda tener, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria severa, que puede estar entrando en shock o choque, con riesgo vital, obviamente, inmediato. Puede aparecer un enfisema, de un subcutáneo de extensión,
aumento del timpanismo del mismo lado. En el cuello puede verse una desviación traqueal, muchas veces al lado contrario de la lesión, y una ingurgitación yugular. ¿Sí? Palabra para buscarla y ponerla en el glosario. En el neumotórax astensión, las manifestaciones que se pueden dar propiamente agregadas a las ya del neumotórax es hipotensión, distensión de las venas cervicales, el gasto cardíaco, la tráquea se desplaza, esto que te dije recién, hacia el lado que no está afectado por el desplazamiento del mediastino, puede aparecer algunos signos de shock, ¿sí? Y los tratamientos, como te dije anteriormente, es de emergencia, ¿sí? Em, Vemos a continuación una imagen de lo que es un neumotórax a tensión, ¿sí? En donde tenemos un neumotórax, para que comprendas, ya producido, entre comillas, normal, donde la presión atmosférica y la presión negativa es igual, están al mismo nivel, y en un neumotórax a tensión, ¿sí? Eh, lo que sucede acá es cuando la complicación de la presión y la entrada de aire hace que todo, ¿sí?, colapse. Y esto hace que sea mucho más peligroso. ¿Cuál va a ser el tratamiento que vamos a tener en cuenta para este neumotórax, que es importante? Obviamente que vamos a tener en cuenta la saturación de oxígeno, que se mide para valorar la influencia del neumotórax, sobre todo a nivel del intercambio gaseoso, ¿sí? Eh, la medición de los gases en sangre, para tener en cuenta también que es importante cómo está el pH, cómo está la PCO2, cómo está la PO2, ¿sí? Que también es algo muy importante. El tratamiento obviamente es inmediato, descomprimiendo el neumotórax mediante la inserción de un catéter intravenoso grueso. Recordá que el Avocat es una marca comercial, número 14, es la misma que este catéter se usa para hacer un acceso venoso periférico, ¿sí? Em, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en la cirugía, ¿sí? Perdón, en la guardia. Un Avocat 14, acá está el Avocat, y acá lo que tiene, ¿sí? Este catéter, fíjate que tiene una llave de 3 pasos. Acá esto es para neonatología, mira qué pequeñito, y este es pediátrico. Este que estamos viendo acá es el de adulto, ¿sí? Em, ¿Qué vamos a tener en cuenta? El catéter se va a conectar, se va a unir a lo que se denomina la válvula de Hemlich en el segundo espacio intercostal plano anterior, y la línea media clavicular, o en el quinto espacio intercostal línea medio axilar, retirando posteriormente la aguja metálica axilar, es decir, que va a quedar dentro lo que tiene que ver con el teflón. Y lo que va a permitir al neumotórax a tensión quedar convertido en un neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque va a tener salida al exterior, ¿sí? Entonces esto hay que tener mucho cuidado y prestarle mucha atención. La sintomatología ya la charlamos: respiración entrecortada, es decir, va a estar con disnea, dolor torácico, dificultad cardiovascular a raíz de el gasto cardíaco, y dificultad respiratoria, cianosis en algunos casos, taquicardia, hipotensión, alteración por la falta de oxígeno de lo que es el estado mental. El examen físico que se va a realizar con un paciente que está cursando un neumotórax, vamos a ver esto. En la inspección, neumotórax graves, inmovilidad del hemitórax, esto que te conté de la elevación y de la caja torácica que se encuentra afectado, ¿sí? A veces dice, rara veces, abovedamiento, vedamiento, ¿sí? Es decir, que se va a hacer como un hueco de la parte del tórax, es muy raro, pero puede ser que pase. En la palpación, disminución o abolición de las vibraciones vocales, ¿sí? De la parte afectada, no escuchamos nada. Normalmente, si vos te pones la mano en el tórax, hacelo y haces, vos sentís que vibra, ¿sí? A eso se refiere.
Percusión, hipersonoridad o timpanismo, se va a sentir como hueco. Auscultación, murmullo vesicular abolido o disminuido, hay un silencio. Y raras veces puede ser que haya un soplo. Para el tratamiento, que ya vamos a llegar, vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar esto que te conté antes mediante la imagen del tubo de tórax, ¿sí? Es la colocación de este catéter cerrado en el tórax para poder permitir, ¿qué cosa? La reexpansión del pulmón. Ese es el objetivo de este tubo, de la colocación de este tubo. Cuando se introduce un tubo en la cavidad pleural, que va a ser para eliminar, en este caso, aire o, vamos a ver más adelante, líquidos. Debe estar sellado para prevenir que el aire pueda entrar también en el tubo y crear así lo que se denomina un neumotórax abierto. La válvula, que es una válvula unidireccional, es decir, que lo que sale no puede volver a entrar, se llama, como ya te la nombré anteriormente, es de Heimlich, ¿sí? Y esta válvula lo que hace es permitir la salida del aire que está dentro del espacio pleural, y lo que va a permitir esta salida del aire es poder restablecer esa presión negativa y permite que el pulmón vuelva a expandirse nuevamente, ¿sí? Em, estos tubos del tórax se sellan con una válvula que ya te la nombré recién, o también se puede conectar al famoso sistema de sello de agua, ¿sí? Que es un sistema de drenaje cerrado, ¿sí? Con sello de agua. Esto ya te lo conté anteriormente, lo vamos a volver a repasar. La válvula o el sello de agua lo que van a hacer es evitar la entrada de aire en la cavidad torácica durante la inspiración y que va a permitir la salida del aire durante la expiración. Si se aplica un nivel de aspiración bajo al sistema, este se va a ir restableciendo, va a restablecer sobre todo lo que es la presión negativa, ¿sí? En el espacio pleural, lo que va a permitir una reexpansión del pulmón. En el drenaje cerrado hay una serie de sistemas, de tubos, ¿sí? La mayoría son desechables y con autocontenido, se llaman así. Eh, el drenaje del tubo, ahora vamos a ver unas imágenes, lo que va a hacer es recoger la primera cámara, el aire, ¿sí? En la cámara sellada se conecta con una cámara con sello de agua que se va a conectar a su vez a otra cámara de control de aspiración. La asistencia de enfermería en estos casos se recomienda prestar mucha atención y observar constantemente, ¿sí? Eh, el tratamiento, decía, al aconsejar en un neumotórax traumático con un tubo de tórax para corregir el compromiso respiratorio, la colocación de este tubo, como dije anteriormente, ocurre normalmente en el segundo espacio intercostal sobre la línea medio clavicular, y acá tenemos una imagen, obviamente que tenemos a este paciente que está intubado, ¿sí? Tiene un traumatismo seguramente de cráneo, fíjate, laceraciones, ¿sí? Y acá lo que tiene puesto es el tubo de drenaje cerrado. Esto que ves acá son puntitos de sutura porque se los tiene que sujetar porque son tubos rígidos y hay que sujetarlos para que no se salgan, ¿sí? Acá tenemos otro paciente que ya se encuentra, mira, sentado, ¿sí? Y acá tiene, fíjate cómo tiene cerrado, ¿sí? Está con gasa, y acá sale el tubo de drenaje, ¿sí? Bien, acá tenemos otro paciente, ¿sí? Traumatismo simple, fíjate, el líquido, acá está drenando, ¿sí? Y acá dice que es un paciente añoso con una cardiopatía que fue atropellado por un automóvil y le provocó diferentes tipos de traumatismos. Un golpe en el tórax le causó una hemorragia interna que debió drenarse con un tubo como este que estás viendo acá. Este líquido, obviamente, esta sangre oscura es la que se le está drenando seguramente del espacio, ¿sí?
Por continuar con una pérdida de sangre por el tubo, fue operado hallándose, dice, una rotura del hilio pulmonar. ¿Mm? Bien. Espérate, acá vamos a chusmear un poco de lo que son los drenajes torácicos, que me parece algo importante, ¿sí? Esta técnica, dice, pretende drenar y liberar de manera continua la cavidad pleural o de la presencia anómala de aire o líquido excesivo, y lo que va a hacer es restaurar así la presión negativa necesaria para una adecuada expansión pulmonar. O bien, permitir el drenaje de la cavidad mediastínica, que permita el correcto funcionamiento del corazón, sobre todo en los postoperatorios de cirugía, obviamente. ¿Cuándo está indicado un drenaje torácico? En un neumotórax cerrado, en un neumotórax abierto, en un neumotórax a tensión o que haya un derrame pleural o en postquirúrgicos de cirugías cardíacas, porque lo que hay que hacer es liberar del mediastino, ¿sí? La posibilidad de un sangrado. En los neumotórax cerrados o en la entrada de aire del espacio pleural, en el neumotórax abierto debido a la entrada al exterior del espacio pleural de aire, obviamente, y en un hemotórax o la colección de sangre en dicho espacio. Habitualmente, ¿cuándo se da esto? En pacientes que están politraumatizados. Los objetivos del drenaje torácico es obviamente remoción de líquido, sangre o aire del espacio pleural o en el mediastino, evitar la entrada de aire atmosférico en el espacio pleural mediante el uso de una trampa de agua, esto que hablábamos de el drenaje con sellos, restaurar la presión negativa, promover la reexpansión del pulmón colapsado, mejorando su ventilación y perfusión, aliviar la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar. Estos son los objetivos, es decir, ¿por qué se hace la colocación de un drenaje torácico? Estos son los objetivos. En la actualidad se puede escoger diferentes modelos de sistemas de drenaje torácico según el tipo de drenaje y control que deseemos efectuar. Puede tener unidades que son húmedas y unidades que son secas, tanto en niños como en adultos. El drenaje torácico. El torácico húmedo, que es esto, el del sello de agua, que yo ya te lo conté. Y tenemos el seco, que ahora lo vamos a ver si lo podemos chusmear. Los sistemas cerrados de drenaje torácico, se llaman así, ahí tenés la sigla, constan de los siguientes componentes. La cámara de trampa de agua o cámara bajo sello de agua, ¿sí? Que se tiene que llenar siempre con agua estéril. Acá tenemos la imagen, ¿sí? Acá es lo que se va a llenar. El nivel prescripto es -2 centímetros con lo que se permite el drenaje. Acá tenés la graduación, ¿sí? La segunda, que es la cámara del control de aspiración, en las unidades húmedas se llena con agua estéril, siempre que se desee, dice, una presión negativa mediante lo que tiene que ver con la aspiración, ¿sí? Acá tenés la medición, ¿sí? La tercera, que es la cámara que va a estar graduada para la colección del drenaje, ¿sí? Mirá, 1, 2, 3. Acá es la que a mí me va a permitir ver la característica de observar del líquido drenado en el caso de que hubiera, si no va a ser aire. El tubo protegido de látex, que debe ser conectarse asépticamente, es decir, todo estéril al tubo torácico o al catéter del paciente, porque imagínate que tiene que ser todo absolutamente estéril porque todo sale dentro del cuerpo. ¿Sí? La válvula de liberación negativa elevada, que permite reducir manualmente el nivel de la columna de agua o disminuir la presión negativa. ¿Sí? Generalmente esto te va dando la indicación el médico y uno lo que hace es ir simplemente colocando el dispositivo, el tubo de látex, que va a estar en la parte superior de la cámara del sello de agua, el regulador de la presión negativa, que permite modificar la presión en el caso de que sea aplicada con una modalidad escogida según el drenaje que tenga el paciente, ¿sí? Una cosa para tener en cuenta es que
este tipo de intervención se van a hacer en el quirófano, obviamente. A veces se hacen en la habitación, en la cama del paciente. Y, esto, si bien la colocación del tubo en el tórax es relativamente sencilla la intervención, siempre se necesita la asistencia para el médico, del personal enfermero para apoyar al paciente y sobre todo restablecer con rapidez el sistema de drenaje cerrado, ¿sí? ¿Qué cosas voy a tener en cuenta y que me parece muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con una vez colocado el tubo del tórax. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta desde la asistencia de enfermería, ¿no? Valorar la situación respiratoria, al menos cada 4 horas, eh, porque para poder saber si el paciente, una vez colocado el tubo del tórax, está evolucionando favorablemente. Mantener el sistema cerrado, asegurar que las cintas, el adhesivo que yo le voy a colocar en las conexiones e incluso alrededor de la entrada del tubo en el cuerpo del paciente esté bien cerrado, sellado, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque vamos a evitar qué cosa, que primero que se salga el tubo, ¿sí? Y obviamente que el sistema propiamente dicho se interrumpa, ¿sí? Del drenaje. Siempre hay que mantener todos estos elementos, sobre todo de recogida de drenaje, por debajo del nivel del tórax, la salida del líquido pleural hacia el aparato de recogida muchas veces, o sea, lo que se va a producir también es por gravedad, es decir, va a ir cayendo, ¿sí? Como el de la imagen que te mostré recién de la hemorragia. Que no haya ningún tipo de plegamiento ni acodadura en los tubos de drenajes, en ningún tipo de tubo de drenajes, comprobar con frecuencia el sello de agua, el nivel de agua siempre tiene que estar fluctuando con la respiración, es decir, va a ser burbujas. Si no fuese así, si no hay esa burbuja, algo no está funcionando como corresponde, ¿sí? No está lo suficientemente permeable, ¿sí? Siempre tiene que haber apariciones frecuentemente de burbujas en la cámara de sello de agua, ¿sí? Eso se indica como algo normal. Medir el drenaje cada 8 horas, valorar de forma periódica el nivel del agua de la cámara, de control de la aspiración, ayudar al paciente a cambiar en lo posible mientras pueda de postura con frecuencia, en lo posible, como vimos esos dos casos, uno estaba acostado, que la forma en que estaba era en quirófano, y el otro señor estaba sentado en la cama, el otro paciente que vimos la imagen, ¿sí? Eh, una vez que se retira el tubo del tórax, obviamente que hay que colocar y hacer una curación plana con, obviamente, todo vendaje que sea estéril, ¿sí? A veces oclusivo, se le puede colocar vaselina también porque esto colabora para que no haya entrada de aire. Recordad que eso queda abierto, se tiene que ir cerrando al espacio pleural a través de esta herida del tórax, ¿sí? Eh, Acá te mostraba nuevamente lo que tiene que ver la cámara que recolecta el líquido, la cámara de aspiración, ¿sí? Y la cámara del sello de agua, que es esta primera que tenemos acá. Un drenaje torácico húmedo, colgado y conectado. Esto que ves acá es la parte baja de la cama, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con hemotórax. Si lo recordamos, ¿sí? El hemotórax habla de un paciente que tiene presencia hemosangre en el tórax. Y dijimos neumotórax porque hablamos de aire. Hemotórax hablamos de sangre. Neumotórax hablamos de aire dentro de la cavidad, ¿sí? Pleural, lo habíamos dicho antes, ¿sí? Y cuando hablamos de neumotórax, hemotórax, perdón, estamos hablando de la presencia de sangre en ese espacio pleural, ¿sí? Hablamos específicamente de esto. Bien, ¿qué es lo que pasa en un neumotórax? ¿Sí? Es cuando la sangre, una de las cosas que va a hacer es acumularse en este espacio pleural. Acá sí, sí o sí, tiene que ver con
un traumatismo torácico que puede ser también cerrado, por ejemplo, la rotura de las costillas, ¿sí? O penetrante. Es una complicación frecuente que puede producir un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre y reduce obviamente la capacidad vital peligrosamente, ¿sí? Em, el espacio pleural en general puede acumular entre 2.500 y 3.000 mililitros, ¿sí?, de líquido. En el hemotórax puede ser una fuente importante de pérdida de sangre, por eso habla esto de lo que dice que pueda tener un shock hipovolémico, ¿sí? La pérdida de volumen circulante de sangre por una hemorragia en el espacio pleural muchas veces supone lo que se denomina así una agresión fisiológica importante para el paciente. Por ejemplo, si tiene un traumatismo torácico y el colapso pulmonar inducido, en este caso, por un hemotórax, ¿sí? Esto va a agravar lo que se denomina el cuadro, ¿sí? Entonces, la cantidad de sangre que puede acumularse en la cavidad torácica y que produce una hipovolemia influye mucho más en la gravedad de la situación y la magnitud de que es mucho más, agrava mucho más la situación que propiamente la magnitud de la compresión pulmonar que se va a provocar en este caso por la cantidad de sangre. La sangre que entra en el espacio pleural tiende a coagularse inmediatamente porque entra en contacto con aire, por lo que la loculación ocurre en el curso temprano del hemotórax. Inmediatamente se pasa a la obtención del líquido pleural, ¿sí?, con apariencia de que puede ser sangre, y acá mediante la toracocentesis, ¿sí? Que era lo que yo te conté antes. Em, el hemotórax, selección traumática, con muchas veces objeto contundente, una costilla que puede herir parte del tejido del pulmón o de una arteria, causando que la sangre entre en el espacio pleural. Si es una lesión cortopunzante, una herida de bala, puede haber compromiso del pulmón. Un hemotórax puede ir asociado con un neumotórax, es decir, puede haber entrada de aire y también de sangre en el espacio pleural. Y dependiendo de la cantidad de sangre, el hemotórax puede complicarse con un estado de shock. Bien, hemotórax. Acá tenemos dos imágenes. Fíjate, ¿sí? Tubo de drenaje. Acá tenemos lateralizado, ¿sí? Fíjate el hematoma. Esto que ves acá oscuro es sangre que está drenando. Este señor no está intubado, ¿sí? Acá está con otro drenaje. No sé si llegas a verlo. Acá, ¿sí? Este señor está con una máscara, está con oxigenoterapia, ¿sí? Hemotórax. Acá tenemos, mira, un paciente que dice 69 años, que aproximadamente hace 10 días se cae de 1 metro de altura sobre el costado izquierdo. Presenta dolor, calmando con nuevo canal alcégico. Luego de 3 días súbitamente presenta dolor torácico, disnea, y luego de una semana acude a la cita del consultorio externo donde se evidencia en una placa de tórax un derrame pleural resultando ser un hemotórax y drenó aproximadamente 2.000 mililitros de sangre. Acá tenemos el paciente, ¿sí? La camita, esto es una bomba, ¿sí? Una VIC, ¿está? Importante para tener en cuenta, fíjate, acá hay sangre, mira, en la sábana. Y fíjate la posición que está el paciente. Bien, acá tenemos una imagen de un hemotórax con una acumulación, cómo se acumula la sangre, ¿eh?, entre la cavidad torácica y el pulmón, la cavidad pleural. Esto que ves blanquito acá son las costillas, está cortado, ¿sí? Y acá vemos lo que tiene que ver con el hemotórax. Perdón, el hemotórax, sí, bien dije. Bien, importante para tener en cuenta.
Normalmente, la valoración que le vamos a realizar al paciente que tiene un hemotórax, obviamente va a tener dolor torácico y lo que más se destaca es el dolor torácico y la disnea, ¿sí? Eh, vamos a tener en cuenta los signos, ya los van a ver más adelante seguramente, de shock, palidez, confusión, taquicardia, taquipnea, hipotensión. El murmullo vesicular del lado que esté afectado, es decir, donde haya un hemotórax, también va a estar reducido, ¿sí? Eh, el ruido en el neumotórax era timpánico, ¿sí? Como si fuera que yo golpeo un espacio que está hueco, como un bombo, toc, 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 ¿sí? Ahora, cuando hay líquido, en este caso hemotórax, el ruido, ¿sí? Va a ser diferente, se denomina mate, va a ser cerrado. ¿M? A eso se refiere. Eh, ¿Qué más? Para tener en cuenta, el neumotórax puede asociarse al hemotórax, eso ya te lo conté, y ahí el compromiso va en aumento cardiorrespiratorio. En la bibliografía dice que el hemotórax provoca síntomas parecidos al neumotórax o al derrame pleural. Em, se va a realizar un drenaje mediante un tubo de tórax, permite para poder tener esta eliminación, la salida de la sangre del espacio pleural. Cuando la hemorragia es importante, se puede recurrir, se puede recuperar la sangre para realizar una autotransfusión. La sangre de la autotransfusión se debe recoger y reinfundir dentro de las propias 4 horas. Se debe emplear una técnica séptica estricta en esta maniobra de recuperación de la sangre, obviamente, porque la tenés que volver a poner dentro del cuerpo, ¿sí? Eh, que se hace mediante un tipo de filtro que va a ser, que va a eliminar lo que tiene que ver con todas las partículas eh, como que la vas a pasar por un doble filtro, ¿sí? Y pasan por un sistema que hace que la sangre no se coagule, ¿sí? Em, la cantidad de sangre acumulada varía de acuerdo con el diámetro del vaso sanguíneo roto, puede ser una arteria siempre va a ser mucho más grave, y el tiempo transcurrido desde que se produjo la lesión, así tenemos que en el adulto puede acumular hasta casi 3 litros o más en cada espacio pleural. El origen de este sangrado puede ser de vasos intercostales, los pulmones mismos, los vasos bronquiales, vasos pulmonares y los grandes vasos torácicos, ¿sí? Em, Acá vemos una imagen que me muestra la presencia de sangre en el espacio pleural. Ya te mostré una foto que me parece mucho mejor. La causa más frecuente es lesión de la parénquima pulmonar. La menos frecuente es la rotura de algún vaso significativo o alguna arteria, en donde el sangrado es interno, dice, por ser ramas que son directamente que se desprenden de la aorta, ¿sí? ¿Cuándo se sospecha? Cuando existen hemotórax, cuando existen signos y síntomas que son compatibles con choque. Choque es la traducción castellana de español, mejor dicho, de shock. ¿Sí? Alteración de conciencia, de aforesis, hipotensión, ruidos respiratorios disminuidos o ausentes. Obviamente, siempre vamos a estar hablando del lado que se encuentre afectado, indicación de que el pulmón está siendo comprimido por la sangre. El tratamiento que se va a realizar, obviamente, detener la hemorragia, extraer la sangre del espacio pleural, también se debe reconsiderar la sangre, emplear la sangre extraída del tórax como una transfusión, esto de la autotransfusión que te acabo de comentar anteriormente. Se tiene que tratar la causa propiamente del hemotórax, ¿sí? Si es una lesión traumática, dependiendo de la gravedad, la simple colocación de un tubo de drenaje suficiente, sin necesidad de llegar a tener una cirugía. Yo he visto casos de pacientes con hemotórax a raíz de un proyectil, ¿sí? Herida de bala, en donde primero se tiene que extraer, retirar la sangre y poder extraer la bala, ver que no haya ningún vaso importante comprometido y después ya se coloca el tubo de drenaje, ¿sí? Eh, Normalmente dice que tiene un pronóstico favorable dependiendo de la causa, ¿sí? Del hemotórax.
y con la rapidez que se haya tratado el caso, ¿no? Cuanto más se tarde, más problemas vamos a tener. Acá vemos una imagen de cómo se coloca, cómo atraviesa, ¿sí? No, esto que ves acá serían las costillas cortadas. Esto acá es el espacio intercostal. Cuando yo cuento mis espacios intercostales desde la clavícula hacia abajo, noto que tengo como si fuera un hundimiento entre hueso y hueso, entre hueso y hueso. Ese es el espacio intercostal. Ahí no hay más que tejido y músculo, o sea que se puede perforar. ¿Para qué? Se coloca este tubo de drenaje para que pueda salir lo que dijimos anteriormente, ¿sí? La sangre que está acumulada en un espacio donde no debe haberla, ¿sí? La evaluación, se usa un tubo de toracotomía, lo que permite también es monitorizar la pérdida de sangre como la reexpansión pulmonar. La colocación de ese tubo es entre el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior, conectado a un drenaje con sello de agua y aspiración, que es lo que vimos anteriormente. ¿Qué pasa cuando se logra esto? Acá tenemos, esto que ves rojo es la sangre. Una vez que se drena, ¿sí? Y el resultado y el paciente evoluciona, el pulmón vuelve a su normalidad. La toracocentesis, esto que yo ya te comenté, es el procedimiento que se realiza para hacer el drenado de este líquido, ¿sí? La forma en que se realiza, cómo se inyecta, la ubicación recomendada de la punción varía según la localización del líquido o el aire acumulado. Normalmente se utiliza en la línea axilar media entre el sexto y el noveno espacio intercostal, ¿sí? Una vez que se retira ese líquido, se va a utilizar para realizar un análisis de ese líquido pleural, ¿sí? Que se realiza con una jeringa para ver qué características tiene. La toracocentesis se encuentra muy poco líquido normalmente en el espacio pleural. Una acumulación de demasiado líquido entre las capas se denomina un derrame pleural. Muchas veces las enfermedades como la neumonía, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirugía pueden causar un drenaje pleural. Dice, la tuberculosis también es una causa importante. Las contraindicaciones, si el paciente está con la aspiración del líquido pleural no debe exceder de 1 litro, ya que existe un riesgo de desarrollo de un edema de pulmón, en el caso de que tenga alguna alteración en la coagulación. Si el paciente tiene un enfisema en la zona de punción, hay que tener cuidado. Si está con una ventilación mecánica a presiones elevadas, esto es importante y para tener en cuenta. Cuando se prepara el paciente para la asistencia domiciliaria luego de haber padecido un hemotórax, muchas veces es importante remarcarle la importancia de abandonar el tabaco y prevenir las infecciones respiratorias, ¿sí? Y que ante cualquier sintomatología tiene que recurrir inmediatamente al médico, a la guardia. Si en caso de que la causa de ese hemotórax haya sido por un traumatismo o una infección, también hay que capacitar al paciente, a la familia y o el cuidador a prevenir los traumatismos en el futuro y a culminar siempre los tratamientos que tenga, por ejemplo, con antibióticos en caso de que vaya teniendo algún tipo de infección, ¿sí? Que eso es bien importante. Bien, vamos a dejar de compartir. Acá estoy de nuevo. Bien, esto tiene que ver lo que estábamos hablando y viendo básicamente con lo que es neumo y hemotórax. Vimos también un poquito de lo que es propiamente el drenaje, ¿sí? Con sello de agua, que es lo que realmente tenía que ver con esta primera parte, ¿sí? Vamos a tener casos clínicos, ahora viene una segunda parte, ¿sí? Trastornos de la ventilación y después voy a subir la tarea, ¿sí? Como siempre,
con la diferencia que los grupos esta vez van a defender su caso clínico en forma oral, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo, espero prontamente, ya no digo más nada porque cada vez que lo digo me quemo. Bien, que tengan una buena semana, nos estamos viendo pronto. Bye bye.